buenos días. Damos comienzo con nuestras clases virtuales del día de hoy, miércoles 2 de junio, en donde estaremos trabajando las asignaturas de español, matemáticas e historia. Comencemos. Iniciamos con nuestra clase de español y el día de hoy vamos a trabajar con el tema analizando la información que contienen los formularios. Para esto vamos a poner mucha atención en la información que te voy a presentar a continuación, ¿ok? Esta información no la vas a encontrar en tu libro de texto, es por eso que es necesario que pongas mucha atención a la explicación que te voy a dar. Posteriormente vamos a copiar y responder en la libreta las preguntas de la página 126 del libro de texto. Las respuestas las vas a encontrar con la explicación que te voy a dar a continuación, ¿de acuerdo? Muy bien. Primeramente, los formularios. La finalidad de un formulario es obtener información y así poder conformar una base de datos de personas con alguna afinidad. Por ejemplo, alumnos de una escuela, competidores de un evento deportivo, compradores de algún producto, etc. ¿Ok? Entonces, aquí es muy importante recordar que los formularios sirven más que nada para tener una base de datos de personas. ¿Qué es una base de datos? Ok, una base de datos es un listado, ¿ok? Es un listado, puede ser de cualquier cosa. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, datos de personas, pueden ser a lo mejor una lista de los nombres de ciertos objetos, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí específicamente es importante saber que el formulario, sabemos que nos piden nuestros nombres. Entonces, la base de datos que se llenan con los formularios es con los nombres de las personas que llenan estos formularios. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú te vas a inscribir a la escuela, tus papás deben de llenar un formulario que se llama ficha de inscripción. Esta ficha de inscripción te solicita tus datos personales, tu dirección, comprobante de domicilio, datos de tus papás, etc. ¿Ok? Entonces, toda esa información nosotros los maestros la recopilamos y la guardamos en una base de datos. Hoy en día la base de datos pues ya se realiza a través de una computadora, ¿sí? Se hace en el sistema y ahí queda guardada toda la información. Ahora, los datos. Siempre debemos analizar un formulario antes de llenarlo, con el fin de saber qué información se nos solicita. Los datos que nos solicitan en los formularios siempre se deben de escribir con letra molde, es decir, que sea una escritura clara y puede ser a mano, máquina o computadora. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que nosotros analicemos primero el formulario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tienes que leer antes de contestarlo, ¿sí? Hay que leerlo para saber qué me van a pedir, saber si en ese momento cuento con toda la información, ¿ok? Normalmente los formularios pues, nos piden datos que ya sabemos, nombre, dirección, nombre de papá, de mamá, teléfonos, correos electrónicos, datos que tú debes de conocer, ¿ok? Y algo muy importante, si tú lo vas a hacer a mano, es importante que sea con letra molde. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una letra clara, que sea una letra legible, ¿sí? Que no sea difícil para quien lo vaya a leer, para que no vaya a entender algo que está escribiendo, ¿ok? Entonces sí es muy importante escribir todo como se nos pide. Ahora, el nombre completo. Comúnmente en los formularios se nos solicita nuestro nombre. Al escribirlo, es importante que lo hagamos bien, es decir, que esté completo, sin abreviaturas y legible. Esto se debe a que legalmente tu nombre es tal y como aparece en tu acta de nacimiento. ¿Ok? Entonces, hay que recordar que el acta de nacimiento es un documento oficial legal en donde aparece nuestro nombre. ¿Sí? Y debemos de escribir nuestro nombre tal y como aparece en ese documento, porque cuando tú llenas un formulario se te va a solicitar aparte esta papelería y si no son iguales, no vas a poder proceder con el trámite que estás realizando, ¿ok? Entonces sí es muy importante que escriban su nombre completo. Ahora, ¿en qué orden se escribe? Ya lo mencionábamos anteriormente, se debe de escribir primero el apellido paterno, después el apellido materno, luego los nombres. Esto se debe a que es más sencillo buscar tu nombre por tu primer apellido. ¿Ok? Entonces, es más sencillo en una base de datos ordenar alfabéticamente por apellidos paternos que por nombres, porque el nombre tiende a repetirse muchísimo más veces que un apellido. ¿Sí? Yo sé que hay muchos apellidos que se repiten, a lo mejor tenemos un compañero que también se apellida Martínez o Roble,
¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Sabemos que si el primer apellido es igual, el segundo apellido no lo va a ser, porque el segundo apellido es el de mamá. Entonces, es ahí en donde se empieza a acomodar alfabéticamente y es más sencillo buscarlo en una lista. Ahora, la CURP. ¿Qué es la CURP? Es la clave única de registro de población, eso es lo que significa cada sigla. Es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres, utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país. ¿Ok? Entonces, la CURP se te proporciona cuando te registran, ¿ok? Existe un registro en donde nosotros estamos dados de alta en un sistema, ¿sí? En el sistema de este gobierno, y ahí, aparte del acta de nacimiento, se nos proporciona la CURP, perdón. Entonces, la CURP es un código alfanumérico. ¿Qué quiere decir esto? Que se combinan letras y números y deben de ser un total de 18. Y aquí te lo voy a explicar. Este está formado por primera letra y primera vocal del primer apellido, primera letra del segundo apellido, primera letra del nombre, fecha de nacimiento, año, mes y día, letra de género, H o M, hombre o mujer, dos letras correspondientes a la entidad de nacimiento, es decir, el estado en donde naciste, primeras consonantes internas de los apellidos y primer nombre. Y el último carácter es asignado por el Registro Nacional de Población para evitar duplicados. Y yo sé que has de estar pensando, qué complicado va a ser aprenderme la CURP. No, no es complicado una vez de que sepas bien cómo está conformada, porque son datos tuyos, son personales, ¿ok? Entonces esos datos ya los conoces. Y te voy a mostrar un ejemplo. Aquí tengo este nombre, García López Luis, es un nombre que acabo de inventar, ¿sí? Él nació en Nuevo León el 25 de mayo del 2017, ¿ok? Y así es como se conforma su CURP, ¿sí? Primero tenemos GA. GA corresponde a las primeras dos letras de su primer apellido, apellido paterno. Después sigue una L, que corresponde a la primera letra del segundo apellido. Después otra L, corresponde a la primera letra de su nombre. Posteriormente tenemos la fecha de nacimiento 170525, que corresponde al año del 2017, 05, que corresponde al mes de mayo, y 25, el día. Después tenemos la letra H, que corresponde a el sexo hombre, ¿ok? El género de hombre. Después tenemos NL, significa que es del estado de Nuevo León. Posteriormente tenemos la letra S, que aquí es lo que yo te comentaba. Esta S corresponde a la primer consonante del nombre que tenemos, ¿ok? La letra R corresponde al la primer consonante del apellido y la letra P corresponde a la primer consonante de nuestro segundo apellido. Y finalmente tenemos el número 15, ¿ok? Este número 15, como te lo mencionaba, es una clave única que nos lo da el registro para evitar duplicados, ¿sí? Ese número siempre va a cambiar, entonces prácticamente lo que tú te tienes que aprender es nada más los últimos dos dígitos, porque lo demás lo formas con tus datos personales, con tu nombre, tus apellidos y tu fecha de nacimiento, el lugar en donde naciste y el género que eres, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues realmente no es tan difícil aprendernos nuestra CURP, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al libro de texto. Mencionaba que en la página 126 se nos presentan estas preguntas de aquí, que son las que quiero que copies y contestes en tu libreta, ¿ok? La primera pregunta dice, ¿cómo se deben anotar los datos en los formularios? Segunda pregunta, ¿cuál es la importancia de escribir el nombre completo como aparece en el acta de nacimiento? Siguiente pregunta, ¿por qué se anotan primero los apellidos a pesar de que en el acta de nacimiento inicia por el nombre? Cuarta pregunta, ¿para qué sirven los formularios? Y la última, ¿qué es la CURP? ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, todas estas respuestas ya te las di en la explicación. Puedes volver a ver el video si es necesario para que tomes alguna nota de las respuestas de estas preguntas. Y bueno, finalmente no lo olvides, muy importante, tomar fotografía, subirla a la plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de español del día de hoy.
Pasemos a la siguiente asignatura. Continuamos con nuestra clase de matemáticas y el día de hoy vamos a trabajar el tema doble, triple y cuádruple de una fracción. Para esto vamos a copiar la información que te voy a presentar a continuación, ¿de acuerdo? Esta información que te voy a dar es una explicación de cómo obtener el doble, triple y cuádruple de una fracción para que vayas tomando las notas, vayas copiando los ejemplos si lo deseas, ¿ok? Para poder comprender cómo se obtiene. Es muy importante que aprendas a realizarlo porque el día de mañana les voy a dejar ejercicios para sacar lo que es el doble, triple y cuádruple de una fracción, ¿ok? Entonces es muy importante que pongan atención. Ok, entonces aquí tenemos primeramente lo que es el doble, ¿sí? Se nos presenta ya aquí lo que es la fracción, que es un medio, ¿ok? Y se nos pide el doble de un medio. Entonces hay dos maneras de obtener esta información o estos resultados, ¿ok? Tenemos la manera fácil y la más fácil, ¿ok? Entonces, la manera fácil es más larga, ¿ok? Es la única diferencia entre una y otra, porque ambas nos van a dar el mismo resultado, ¿sí? Nada más que la diferencia es de que una, pues, es más tardada que la otra, ¿sí? Entonces, te voy a mostrar ambas para que tú decidas cuál de las dos quieres utilizar. Entonces, voy a empezar primero explicando de la manera fácil pero larga, ¿sí? Y posteriormente voy a pasar a la manera sencilla, ¿ok? Bien más corta. Muy bien. Entonces, para poder obtener lo que es el doble de la fracción de un medio, necesitamos saber primero qué es el doble. ¿A qué se refiere con doble? Exacto, 2 veces, ¿ok? Entonces, lo doble equivale a 2. Entonces, si nos piden el doble, pues lo único que tengo que hacer es una suma. Algo muy sencillo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar, en este caso, un medio más un medio. ¿Por qué? Porque se nos están pidiendo 2 veces un medio. Acuérdate que en una suma de fracciones solamente el numerador se suma, el denominador pasa igual. Y 1 más 1 me da 2. Entonces yo puedo decir que el doble de un medio es 2 medios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos por el triple. ¿Ok? El triple de misma fracción, un medio. Así como lo hicimos con el de 2, con el del doble, pues ahora en lugar de sumar 2, ¿cuántos tengo que sumar? Si me piden triple, bien, 3 veces. Entonces, lo que voy a hacer es sumar 3 veces un medio más un medio más un medio. Nuevamente te recuerdo, los denominadores no se suman, solo los numeradores. Por lo tanto, el resultado es, muy bien, 3 medios. Y puedo decir que el triple de un medio es 3 medios. ¿Ok? Muy bien. Y por último, el cuádruple, como lo hicimos anteriormente. Si en el doble fue 2 veces, en el triple 3 veces, el cuádruple, perfecto, 4 veces. Y un medio más un medio más un medio más un medio me da un total de, exacto, 4 medios. ¿Te das cuenta que está bien sencillo? ¿Sí? Simplemente es, pues vas sumando la cantidad que se te está pidiendo. Pero hay una manera más rápida de hacerlo. Sigo trabajando con un medio, ¿ok? Para que veas que son los mismos resultados. Voy a regresar otra vez a lo que es el doble, ¿sí? Voy a eliminar todo esto de aquí que ya no lo necesitamos. Y aquí, para poder sacar lo que es el doble de un medio, pues voy a multiplicar por 2, porque es el doble. Voy a multiplicar por 2. Pongo el 2 como numerador. Como denominador, voy a poner el número 1. Muy importante que lo hagas de esta manera, porque si no, vas a tener mal el resultado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ahora, en lugar de trabajar una suma,
voy a trabajar una multiplicación, porque recordemos que la multiplicación viene siendo una suma, ¿ok? Es una manera rápida de hacer una suma. En este caso, como yo en la primera forma, al momento de hacer los dobles, sumé 2 veces el 1/2, pues entonces voy a multiplicar ese 1/2 por 2. Solamente que aquí las multiplicaciones son de manera directa. ¿Qué quiere decir? No voy a hacer multiplicaciones cruzadas. Simplemente voy a multiplicar 1 por 2, 2, 2 por 1, 2. Y ahí está el mismo resultado, 2/2. Que es lo mismo que 1/2 más 1/2, 2/2. ¿Ok? Si te fijas, es más rápido. Si quiero el triple, es muy sencillo. Multiplico por 3. 1 por 3, 3. 2 por 1, 2. 3/2. Que es lo mismo que sumar 1/2 más 1/2 más 1/2. 3/2. ¿Sí? Y si quiero el cuádruple, pues multiplico por 4. 1 por 4, 4. 4/2. 2 por 1, 2. ¿Ok? Entonces, sabemos que son 4/2 porque 1/2 más 1/2 más 1/2 más 1/2, es decir, 4 veces, me dan 4/2. ¿Cuál se te hace más sencillo? ¿La multiplicación o la suma? Tú lo decides, ¿ok? Entonces, sí es muy importante que quede muy claro esto porque mañana vas a estar trabajando con ello, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un segundo ejemplo, nada más para que quede esto muy claro y no haya ninguna confusión. Vamos a cambiarlo a 5 décimos. Y vamos a sacar el doble. Entonces, si yo voy a sacar el doble de 5 décimos, voy a multiplicar por, muy bien, por 2. ¿Y abajo qué ponía? Un 1, ¿sí? ¿Para qué? Para que el denominador pase directo. Entonces, sabemos que 5 por 2 son 10, muy bien. ¿Y 10 por 1? Perfecto, 10. Quiere decir que el doble de 5 décimos es 10 décimos. Vamos por el triple. Aquí lo cambiamos. Aquí sería 3. Y 5 por 3. Muy bien, 15, 10 por 1, 10. 15 décimos. Entonces, el triple de 5 décimos es 15 décimos. ¿Vas entendiendo? ¿Sí? Si te das cuenta, es muy sencillo. Por último, el cuádruple. Pues cambiamos aquí por 4. Y 5 por 4 son, muy bien, 20. 20 décimos. Quiere decir que el cuádruple de 5 décimos son 20 décimos. Si te das cuenta, es muy sencillo, nada más tienes que tener bastante cuidado al momento de estar multiplicando. Recuerda, no son multiplicaciones cruzadas, no es como en el de ayer, porque el que vimos ayer, lo que nos pedían era comparar las fracciones para sacar cuál era mayor y cuál era menor. Ahí sí se hace una multiplicación cruzada. Pero fíjate lo que te están pidiendo. Aquí te están pidiendo el doble, triple y cuádruple de la fracción. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado cuando te pidan esto, si es una multiplicación directa. ¿Ok? De hecho, hasta lo puedes hacer de manera mental. No es necesario que tengas que estar haciendo esto, pero ya dependerá de las habilidades de cada uno en respecto a lo que es el cálculo mental. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto ya quedaría terminado lo que es la explicación. Toma las notas que necesites para tener la evidencia en tu libreta, que no se te vaya a olvidar. Puedes practicarlo, puedes hacer inventar algunas y practicarlas, no hay ningún problema. Pero sí es muy importante que no olvides cómo obtener doble y triple cuádruple de una fracción. ¿Ok? Y bueno, no olvides tomarle la fotografía a tu libreta, subirla a la plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Finalizaremos nuestra sesión de hoy con la clase de historia y hoy vamos a empezar a hablar sobre las causas que provocaron o que iniciaron lo que es el movimiento de independencia. Primeramente vamos a enfocarnos en lo que es el pensamiento ilustrado.
Para eso vamos a analizar la información que se muestra en la presentación. A continuación te la voy a explicar y con base en esta información vas a realizar un escrito sobre el pensamiento ilustrado. Te voy a brindar unas preguntas que te van a servir de guía para ir redactando este escrito. No va a ser que escribas la pregunta y su respuesta. Quiero que sea una redacción, ¿de acuerdo? Muy bien. Pensamiento ilustrado. La ilustración promovía el uso y difusión de conocimiento científico y la idea de que los fenómenos naturales y los problemas sociales debían explicarse con base en la razón y no en las creencias religiosas. Entonces, estas premisas llegaron a la Nueva España por medio de los mismos españoles y también debido a que las revoluciones norteamericana y francesa se extendieron a las colonias iberoamericanas y con ello se introdujeron nuevos principios en la vida política y en las relaciones entre los estados, que principalmente rechazaban a las monarquías absolutas y establecían que la soberanía residía en el pueblo. Entonces, en pocas palabras, el pensamiento ilustrado es el hecho en el momento en el que el pueblo comienza a darse cuenta de que la monarquía no funcionaba. Recuerda que la monarquía se refiere a cuando hay un rey absoluto. ¿Sí? Este rey es designado por el linaje que trae, no por el pueblo. Entonces el pensamiento ilustrado viene a abrir las mentes del pueblo, ¿sí? Para poder darse cuenta de que no estaba bien la forma en la que vivían. Entonces, con base en el conocimiento científico, empiezan también a ver este choque de ideas, para no siempre basarse en las creencias religiosas, sino que todo tenga un fundamento científico, ¿sí? Entonces empieza esta revolución, hablando de los pensamientos de las personas, ¿sí? Es por eso que se llama pensamiento ilustrado, porque ilustra a la persona, hace que conozca más, ¿sí? Y es cuando se empiezan a dar cuenta que la monarquía no era la mejor manera de vivir. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la ilustración? Los cambios que se dieron desde finales del siglo XVIII afectaron de manera determinante el territorio novohispano. Sin embargo, hubo aspectos positivos que se vieron reflejados en la modernización del territorio novohispano. Por ejemplo, se crearon instituciones como la Real Escuela de Cirugía, el Gran Seminario de Minería, el Jardín Botánico del Palacio Virreinal y la Real Academia de San Carlos. Esta última fue la primera escuela de arte del continente americano. Desde Europa llegaron personajes ilustrados que buscaron desarrollar las ciencias, las artes y la industria. El desarrollo de las ideas ilustradas en las colonias españolas en América tuvo influencia tanto de la obra de los pensadores franceses como de los ilustrados hispánicos. La élite intelectual novohispana comenzó a escribir y publicar gacetas con ideas y descubrimientos de distintas ciencias como cartografía, astronomía, historia y política. Un ejemplo de criollos ilustrados fue José Antonio Alzate, quien, además de teólogo, fue científico. Entonces, como te mencionaba al principio, empiezan a tener más conocimiento, empiezan a investigar más, a saber más, y pues esto empieza a cambiar la mentalidad de las personas. Es por eso que es muy importante la educación, ¿sí? Porque de aquí parte lo que es tener una educación, ¿sí? Tener una educación nos permite abrir nuestra mente a nuevos conocimientos, a ser más curiosos para poder aprender, y esto nos permite poder criticar todo lo que nos rodea, ¿sí? Las críticas no siempre son negativas, ¿ok? Pueden haber críticas constructivas, ¿sí? Entonces, a partir del pensamiento ilustrado es donde nos empezamos a dar cuenta de que estábamos mal como gobierno y empieza ya estos movimientos. Ok, entonces con esta información que te acabo de dar, necesito que me realices tu escrito de qué es en sí el pensamiento ilustrado. Para eso puedes guiarte con estas preguntas. No es necesario que las uses todas, ¿ok? Y recuerda, no es pregunta y respuesta, ¿sí? Quiero que me hagas más bien un escrito, una redacción. Y te puedes guiar con esto. ¿Qué problemas existían en la Nueva España? ¿Qué promovía la ilustración? ¿Cómo se vio reflejada la ilustración en Nueva España y por qué fue causa de independencia? ¿Qué aspectos positivos se vieron reflejados en la modernización del territorio novohispano? ¿Ok? Entonces, estas preguntas son preguntas detonantes, y quiere decir que son preguntas que te van a ayudar a analizar toda la información que te acabo de dar, y también puedes utilizar tu libro de texto o puedes buscar más información en internet.
Y bueno, no lo olvides, una vez que termines, tomar fotografía, subirla a la plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de historia del día de hoy. Hemos concluido con nuestras clases virtuales de hoy. Agradezco muchísimo tu atención. No olvides enviar tus evidencias a nuestra plataforma de Google Classroom. Y recuerda, quédate en casa. Nos vemos el día de mañana.